¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. 9 de la mañana con 2 minutos. La contingencia cambia cada día, el análisis debe estar a la altura. Razones de Estado está cumpliendo 10 años, abordando la política nacional e internacional con profundidad y opinión. Para ello está ya con nosotros el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que le damos la bienvenida para la jornada del día de hoy. Saludamos a don Percival Madero. Adelante, por favor. Y cuando ya estamos a jueves 9 de abril y hemos sido tocados en el mundo por esta guerra norteamericano-israelí contra Irán, con todos los acuerdos, por difíciles que aparezcan o por débiles que aparezcan, para suspender esas hostilidades, tenemos que detenernos en Chile en un momento crucial, porque es importante, sin perjuicio de lo grave, lo que ha ocurrido hace pocas horas a la ministra Lincoln Lao, que fue agredida en la Universidad Austral de Chile, insultada, mojada y sacada en andas para poder evitar agresiones mayores. Acá, distinguidos auditores y televidentes, esto de la violencia política es un tema al cual los chilenos le dieron un enorme respaldo para poder combatirla sin asco, sin miedos, sin temor. Y esta señal que ocurre ahora en la Universidad Austral de Valdivia respecto de que una ministra ha sido vapuleada, deja abierta una situación que tenemos que encarar seriamente, no solamente nosotros los ciudadanos, porque ya establecimos un criterio eligiendo mayoritariamente a quien está contra la violencia, que no la ampara, que no la protege, que no la ayuda, que no la financia. Y esto es un punto de inflexión al cual el sistema político tiene que echarle mano, y nosotros, por supuesto, los electores y particularmente los medios de comunicación, estar muy atentos a esto. Obviamente, cuando nos enfrentamos a una situación tan deleznable como que sean alumnos universitarios los que sin ninguna conciencia y actuando de una manera soez y arbitraria contra una ministra de Estado o una autoridad, independiente de la oposición política que tengan. Algunos se acostumbraron o creen que la solución a esto es por la violencia, como ocurrió con los delincuentes del estallido social, al cual no podemos olvidarnos jamás que se les indultó y se les pagó pensiones de gracia que aún no son revertidas. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, ha generado una forma de establecer criterios que venían desde la autoridad para proteger esa violencia de un gobierno vencido y que finalmente queda con estos resabios de estas muestras de actitudes políticas llevadas al extremo de insultar a una ministra de Estado. Quiero decir que no bastan las declaraciones cuando dice que la oposición condenó el ataque, donde el Frente Amplio o el Partido, digamos, comunista y otros aledaños han expresado su solidaridad con la ministra. Y quiero señalarles con toda fuerza que la solidaridad no se muestra con palabras, se muestra con hechos. Que así como el Frente Amplio, el Partido Comunista y todos los sectores que gobernaron hicieron poco o nada frente a los delincuentes de la primera línea, que fueron recibidos con aplauso en el Congreso por la gracia, entre comillas, que habían hecho, hoy
esto no es nada más ni nada menos que un resabio de aquello. El sistema político, en la medida que valide la violencia, que valide, por ejemplo, el hecho de resguardar o proteger a un autor intelectual del asesinato de un senador en ejercicio como Jaime Guzmán, particularmente protegido por el Partido Comunista y sectores del Frente Amplio, es inconducente, es chocante ver que las palabras quieren reflejar algo del respaldo más bien plañidero que expresan en sus declaraciones respaldando a la ministra que ha sido atacada, vapuleada, insultada, escupida y mojada. Aquí me quiero detener, distinguidos auditores, porque nuestro principal problema, si no paramos esto ahora, y que la amenaza de la calle para las protestas es violencia, da pie a un hecho que la autoridad actual, la que gobierna, y la actual oposición, que fueran grandes defensoras de estos actos de violencia, tienen que asumir un desafío mayor, porque esto, distinguidos auditores y televidentes, se para con medidas extremadamente severas, pero que se investiga de inmediato, a objeto que la universidad haga lo que tiene que hacer con estos delincuentes que, vestidos de universitarios, hacen estos desmanes como se lo estoy comentando, pero sobre todo mirar con cierto recelo y con ciertas desconfianzas a aquellos que justamente hace poco tiempo atrás valoraban estos hechos como acción política y que la tienen en sus propios cánones y sus propios libros de enseñanza de lo que son esas disciplinas políticas. Si nosotros, distinguidos auditores, y particularmente los medios de comunicación, que de alguna manera tenemos la obligación de censar estas actuaciones, ¿no somos categóricos frente a esto? ¿O tenemos una opinión liviana, pusilánime, algo así como, jaleosa, de jalea? Nos ponemos un salvavidas de plomo, porque tenemos que ser capaces de alertar sobre estas situaciones con toda la fuerza que esto significa, y sobre todo porque para todos los efectos estos delincuentes que están dentro de la universidad y que creen que por ello tienen algún grado de privilegios, esto no tiene otro retorno que esos alumnos expulsados de la universidad. Y con un control muy claro de lo que aquí va a pasar, porque cualquiera que pretenda respaldar estas acciones, por mucho que diga hoy día algunos dirigentes del Frente Amplio, Yael Yomans, Erika Ñanco, o en el caso de Daniela Serrano, del Partido Comunista, el propio Daniel Manuchelli, o Andrea Parra, del PPD, o Yana Proboste, la senadora de Atacama, de la DC, tienen que entender que esto apunta bastante más, no solamente a la costra de la herida, tiene que ver con que esto hay que descartarlo y aplastarlo de plano. No es que no se tolere la disidencia, muy al contrario, la disidencia debe existir. Los que no estén de acuerdo deben ser capaces de expresarse siempre,
y hay que darle todos los mecanismos para que eso lo expresen dentro de normas democráticas. Pero si estos desalmados creen que con la violencia van a poder generar un estado de ánimo que lo están buscando y que de alguna manera no representa a la mayoría de la ciudadanía, dado las últimas contingencias políticas que llevó con una enorme adhesión política al presidente José Antonio Kast, estos distinguidos auditores que ha pasado con la ministra Nicolau, de alguna manera tiene que empezar a establecer nuevos criterios donde esto se castigue y donde aquellos que votando por quienes respaldan la violencia entiendan que también son cómplices activos y pasivos por ello. Obviamente hay características, hay afinidades que hay también, alcances en las votaciones. Pero eso es lo que es. Y por eso que se requiere dar muestras y señales concretas, rápidas y efectivas respecto a esto. La ministra, la ministra Nicolau, una destacada estudiante de la Universidad de La Serena, ¿ya? Y que ha sido llamada a ejercer el Ministerio de las Ciencias. Imagínense. Una destacada trayectoria académica. Y sobre todo que tenga que salir corriendo y avanzando así de una universidad, probablemente a muchos ya sientan cierta complacencia o tal vez hasta incluso una cierta alegría porque eso puede ocurrir así. Pero así no se expresan las voluntades menos y los desacuerdos menos dentro de universidades que se supone que cumplen un papel de discernimiento de las realidades de nuestro país. Y que aquí, obviamente, a menos de un mes de estar en ejercicio el gobierno de José Antonio Kast, ya tiene muestras de estas condiciones, así como en la Universidad Austral, como ha ocurrido con este deleznable acto contra la ministra Nicolau, también ya ha ocurrido en los colegios emblemáticos de Santiago, los overoles blancos. Y eso necesitamos otras leyes y otras condiciones. Los jóvenes o los que creían que podían actuar con violencia impunemente, porque no había leyes que de alguna manera controlaran o castigaran severamente aquello, hoy día hay algunas de esas en ejercicio, pero faltan muchas más. Es decir, la paz, o si usted prefiere, la democracia, se cuida cuando todos creemos o todos hacemos lo posible por tratar de entendernos bajo ciertos cánones de normalidad y en gestos civilizados. Porque entenderán que la ministra Nicolau, independiente de su proverbial origen mapuche, una persona intelectualmente brillante, en ese sector, más aún siendo mujer, se le ataque de esa forma por varones y también por su mismo género. Obviamente, las acciones que se han entablado respecto a esto son importantes y tienen que ser más rápidas, porque podría entenderse que esto dé paulo para otras situaciones, de otras circunstancias, en otras universidades, que quieran usar esto como una forma de que se les diga que se está criminalizando la opinión política. Pero esto no es opinión. Esto es claramente vandalismo, duro
y crudo. Y ese vandalismo que se heredó y que se expresó con toda claridad en el estallido delictual, los resabios que de ello existen todavía están pendientes. Y nadie tiene derecho, más allá de la calidad de ministra, a imponerse por la fuerza a otra persona en democracia. Esto le salta en la cara a la izquierda de nuestro país, porque no bastan las declaraciones, insisto. Cuando dice la diputada Yael Yoman del Frente Amplio que quiero manifestar mi solidaridad con la ministra Lincolao frente al acto de violencia que vio en la Universidad Austral, eso es para no creérselo a ella, que aplaudió a los delincuentes de la primera línea. O cuando Erika Yanco, de la misma Frente Amplio, dice que lo ocurrido con la ministra de Ciencias en la Universidad Austral es inaceptable. ¿Y de dónde tanta ciniquez, diputada Yanco? También, independiente de esto, imagínense, Daniela Serrano, del Partido Comunista, dice que es inaceptable la agresión contra la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, ocurrida en USAT. Dice la misma diputada comunista que las legítimas diferencias deben ser expresadas en un debate de ideas a través del diálogo y el respeto democrático. ¿Con qué ropa dice eso la diputada Serrano? Cuando ella y su partido son los grandes artífices de los movimientos de violencia y la búsqueda y los respaldos de movimientos, terroristas en Chile, como por ejemplo la coordinadora Arauco Mañeco. Acá, distinguidos auditores y televidentes, nosotros, los electores que vamos a votar recién en 3 años más, tenemos la obligación de asumir que estamos frente a una situación delicadísima. Aquí, obviamente, no hubo nada de luna de miel, independiente de los conflictos externos, Estados Unidos, Israel e Irán, la subida del petróleo, el combustible, etc. Esto es otra cosa. Por eso que es importante que las personas que se dicen de izquierda, particularmente los parlamentarios, que durante muchos años cobijaron estas acciones y estas conductas, hoy día salgan a establecer nuevos reglamentos y nuevas ideas para que circunstancias como esta no vuelvan a ocurrir. Porque la democracia se hace respetar bajo todas sus circunstancias. Y no es una salida de madre, no es un exabrupto, ahí no está con niños, está con jóvenes mayores de edad y responsables de lo que hacen. Y esto tiene que ser una señal de que habrá, a mi juicio, un castigo rotundo para aquellos de dentro de las universidades o donde sea, finalmente no respeten o no se hagan cargo de una consideración frente a las autoridades, pero por sobre todo en un papel en que no se le está negando la posibilidad de discernir. Lo vuelvo a decir, no es que se le esté negando el discernimiento, se está negando el matonaje, la violencia contra una ministra o contra cualquier persona que ose pensar distinto a aquel matón o matona, ya que quiere usar su fuerza y su poder para peyorizar a quienes no piensan como él o como ella. Es absolutamente inaceptable. Y yo creo que esto de alguna manera le hace un tremendo daño a las izquierdas, independiente de las expresiones de, entre comillas, solidaridad con la ministra. La izquierda tiene que hacerse cargo de la promoción de la violencia en gobiernos pasados, en el de Piñera II, incluso en el gobierno del reciente periodo que
digamos, que lideró el presidente Boric. Acá se va a exigir, se debe exigir, y a mi juicio, y se debe hacer una conducta de que las palabras de solidaridad con la ministra que vengan de la oposición en este minuto no sirven para nada, sino no van acompañadas de gestos donde esto se castigue con una ley que impida o que, digamos, se castigue severamente la violencia política. Y también incomoda que hay partidos políticos que la respaldan, independiente de sus declaraciones. Por eso que ni el Partido Comunista, ni el Frente Amplio y quienes los siguen pueden entender o hacerse partícipe, los que siguen, a estos partidos que, más allá de sus palabras, reinsisto, han tenido una conducta deleznable, delictual, contra quienes no piensan como ellos. Un tema, distinguidos auditores y televidentes, que aquí esto va a abrir otro debate, va a abrir otras, yo diría, otras secuencias. El sistema de partidos políticos, independiente de lo que pase, porque la política tiene muchas maneras de buscar o de enfrentarse o hacer o aparecer como si existiesen. Y con estas cosas menores y en las conductas observaremos, y obviamente desde acá de Razones de Estado estaremos muy atentos a aquello, para fomentar la democracia. Aquellos que no la quieren, aquellos que no la respetan, que no respetan a su adversario político, a que crea que con el matonaje pueden solucionarlo, están equivocados, pero eso se ve con la ley. Y la ley es hoy día a cualquier persona, por ejemplo, que dote insultar o agredir a otra por motivo de tipo político, obviamente, independiente de la investigación obvia que hay que hacer respecto a aquello, se le deben quitar varios derechos. O sea, ¿por qué no hay que revisar las conductas de un alumno que, comillas, está estudiando con gratuidad universitaria, por ejemplo, caiga en este tipo de acciones que podrían quitarle perfectamente su voluntad o el retiro de su beca? ¿Por qué no? O que la beca que le pagamos todos los chilenos finalmente sirva para hacer violencia en sus universidades o donde sea que la produzcan. ¿Por qué a un alumno o a alguien de ese sector, como sea, como quiera ponerle, podríamos darle derechos y reconvenciones y bonos a propósito de lo que el Estado hace y sufre por darle algún tipo de garantía a aquel que finalmente no respeta a quien se le están dando esa garantía? ¿Por qué aquel que muerde la mano de quien le está ayudando debiéramos entenderlo como una chiquillada o como un exceso de juventud o una salida de madre menor? No es así. Porque hoy día puede ser eso y mañana puede ser una bomba molotov contra la ministra o contra cualquier persona intentando asesinarlo. Y nosotros, los medios de comunicación, en general, que comúnmente nos vamos por las ramas, no somos frontales como aquí, como en Razones de Estado, obviamente vamos dejando harto que desear por esto de no enfrentar el problema. Usted que me está escuchando, distinguido auditor, distinguidas auditoras, televidentes, podrá o no estar de acuerdo conmigo respecto a lo que estamos señalando. Pero, en estricto rigor, tenemos que proteger a las minorías. Hay que proteger
aquellos que pasan por hoy día estar en la oposición porque perdieron. Y no por perderlo, sino que porque perdieron se les va a pisar la cara contra el suelo. No, tienen derechos. Y esos derechos de minorías hay que respetarlos. Pero cuidado con esos derechos de las minorías quieran pasarse de listo y aplicar algún grado de violencia para infundir temor. Porque lo que menos puede responder la democracia es con temor. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, es un asunto que obviamente nos va a traer una enorme cantidad de reflexión respecto a esto, y creo estar en lo cierto cuando interpelo a toda la izquierda, a todas las izquierdas de nuestro país, para que pongan ojo en este asunto, porque finalmente podría ser un tema que los aparte del poder por décadas, para que entiendan que los adversarios políticos se respetan, pero el adversario político no tiene ningún derecho, pero absolutamente ninguno, a usar la violencia para generar un estado de situaciones que faciliten su acceso al poder por miedos. Cuidado con esto, están advertidos, pero es una señal muy poderosa que llega antes de un mes, que ha cumplido el primer mes de gobierno, a una acción donde una ministra, Jimena Nicolao, ha sido agredida, escupida, insultada en una reciente acción académica en la Universidad Austral de Chile. Solidarizamos, por supuesto, con la ministra Nicolao y lamentamos lo que le ha ocurrido. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro programa Razones de Estado de hoy, jueves 9 de abril. Nos encontramos mañana en otras Razones de Estado para seguir avanzando y analizando, comentando de estas situaciones que vive nuestro país y el mundo. Digamos, por toda la altísima sintonía que le da este programa, muchísimas gracias y cordialmente invitados a Razones de Estado de mañana viernes. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva. Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Que tengan una excelente jornada de día jueves. Continúen en nuestra programación. Somos Madero FM, la Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero.